Muy bien, quiero darte la bienvenida a un capítulo más del podcast Ser para Vender, un espacio que hemos creado para poderte dar herramientas para que te conviertas en la persona a quien tus clientes quieren comprarle. Yo tengo una invitada muy especial, tenemos a Jessica Prado, una persona que lleva muchos años en las ventas, que ha podido construir equipos comerciales bastante importantes, y el objetivo de hoy es entender un poquito cómo es el mundo de los vendedores, cómo es el mundo de lo que pasa al interior, cuáles son las emociones, cómo se hace uno para tener éxito y por qué terminamos llegando a ser vendedores, qué es lo que nos motiva a llegar a eso. Así que Jessica, bienvenida, qué bueno tenerte acá. Ay, muchas gracias por la invitación, yo feliz. Gracias por este espacio. Gracias, Jessica. ¿Qué te parece si hablamos un poquito de quién es Jessica? Cuéntanos un poquito y cómo llega al mundo de las ventas. Ay, me encanta, la historia es bien bonita, pero primero pues sí, soy Jessica Prado, soy mamá de Manuela, una bailarina excepcional, y bueno, digamos que he estudiado bastantes cosas, pero llego al mundo de las ventas desde pequeñita. Naturalmente en mi familia todos son comerciantes, mi mamá me enseñó a vender desde pequeña, y así fue como empecé un poco como con esa venita y con esa espinita. La historia es súper cortica, sencillamente todo lo vendía en el colegio. Mi mamá me decía que por qué estaba vendiendo las cosas que ella me compraba. Ella las compraba a un precio y yo las vendía más caras. Así fue como empezó, pero porque también la veía ella construyendo negocios. Mi mamá estuvo en varios de los comercios que existen en Colombia y bueno, desde ahí empezó. Ok, una pregunta con esa historia que tú me cuentas. ¿Tú crees que un vendedor nace o se hace? Esa es una gran pregunta. Yo todo el tiempo de hecho me la hago, pero yo creo que pueden pasar ambas cosas. Además uno todo el tiempo está vendiendo, ¿sabes? Uno, digamos que todas las conversaciones siempre está llegando a acuerdos, pero yo creo que un buen vendedor se puede entrenar, o sea, se puede hacer más que nacer. Perfecto. ¿Y en qué momento tú estabas vendiendo? Pues como muchos quizá empezamos vendiendo los dulces en el colegio, vendiendo aquí con la tía, con la abuelita, comprabas los productos que de tu mamá iba y se los vendías más caros. Pero ¿en qué momento tú sientes como que hubo ese clic y dijiste, yo me quiero tomar esto en serio y vamos a ser de verdad un vendedor profesional y me quiero meter incluso a liderar equipos? O sea, ¿cuál es como el momento en el que hubo esa transición? Sí, ese clic, digamos que yo estudié diseño gráfico, fíjate que es algo chistoso porque yo estudié diseño gráfico, pero en las empresas en las que estaba siempre terminaba en la parte de ventas, en la estrategia, involucrada, ¿no? Pues porque siempre he tenido como la creatividad, pienso que un vendedor siempre tiene que estar creando cosas junto con el equipo de productos y demás. Entonces, siempre estaba involucrada de forma paralela. Pero cuando empecé a liderar equipos comerciales fue porque en algún momento en una de las compañías en las que trabajé, su gerente comercial se fue. Entonces, Por error caíste ahí. por error, pero con muchas ganas, ¿sabes? Porque normalmente la gente cuando se convierte en vendedor por supervivencia. De hecho, no se cree que es una carrera, cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero yo no lo hice por supervivencia, lo hice por una diosidencia o casualidad de la vida. Entonces empecé a reemplazar a la persona y me empezó a ir muy, muy bien. Lo paradójico de todo es que era un producto del cual yo no tenía ni idea y aprendí en la marcha. Ok. Hay un tema que yo pues, lo he venido discutiendo mucho, lo hablo en muchas ocasiones y es ¿por qué no nos enseñan a vender en la universidad? ¿Por qué no nos dan las herramientas? O sea, yo estudié administración de negocio y lo repito mucho y a mí me dio una sola materia. ¿A ti cuántas materias te dijeron de venta? Ninguna. De hecho, todo el tiempo vivo peleando justamente con todas las carreras porque todos los productos, todas las carreras, si eres abogado necesitas venderte, si eres odontólogo necesitas venderte y vender tu producto, tu servicio. No me dieron ninguna. Es que eso es muy curioso porque uno dice, o sea, ¿cómo uno no le enseña la principal habilidad de vida? O sea, es que tú para vender, o sea, si tú tienes la posibilidad de vender, de hecho yo tuve un par de que yo los llamo ya aprendizajes, pero fueron fracasos en su momento con mis empresas y digamos que por la capacidad que tenía de vender y por esa habilidad fue que pude salir adelante también, pues sumado a otras cosas, pero ¿por qué sientes tú que no le dan la importancia en el entorno a las ventas? Mira, es que yo siento que es que la gente no, lo que te decía ahorita, yo no veo que la gente piense que esto sea una carrera. Yo creo que todo el mundo cae es por coincidencia o por supervivencia. En las universidades ahorita hay un poquito más de conciencia, pero digamos que la materia no se llama ventas. Le meten por los laditos cositas,
pero la materia no se llama ventas y creo que es eso, que es que la gente no se toma las ventas como una carrera, creen que no necesita estructura. Que salir no, con una maleta a tocar que salir puertas ya. con una maleta así a vender Biblias puerta a puerta, y es mucho más que eso, mucho más profundo, pero yo creo que ya la gente se está dando cuenta porque mira que como tú y como yo, cada vez hay más personas que están entrenando los equipos comerciales y los líderes para poder dirigir esos equipos comerciales, que no es ninguna ciencia oculta, pero necesitan de conocimiento. Súper. Me gustaría que nos contara un poquito, Jessica, cómo fue esa evolución de la Jessica vendedora del colegio, la que lo hacía, digamos, por jugar o por quererse de pronto comprar una muñeca en su momento, cositas así. Pero ¿cuál fue como todo ese escalamiento que tuviste en tu carrera profesional? O sea, ¿cuáles fueron como todos esos? Yo sé que pudiste haber estado en muchas opciones, pero ¿cuáles fueron de pronto como esos momentos en que te marcaron mucho en tu vida profesional? Bueno, yo hice una especialización en comercio electrónico y digamos que el momento en el que más tuve que salir a vender fue cuando me tocó ser líder, vendedora, la de los tintos, la de todo. Y eso inicialmente fue en una plataforma de pagos en línea. Digamos que ahí empecé como a entender cómo eran los roles y qué necesitaba cada uno, y creo que ese fue como el punto en donde yo ya me concebí como vendedora, porque muchas veces la gente no, yo soy comercial, no, yo soy asesora, no, yo soy vendedora y me encanta la palabra vendedora. Entonces cuando me consolidé como vendedora fue en esa plataforma de pagos en línea. Digamos que de alguna manera también estaba liderando el equipo, pero eso me consolidó ahí, esa fue la parte. Súper. Y digamos ahorita que en toda esa carrera que tú has tenido, ¿cuáles fueron, digamos, la que más te sacó de esa zona de confort, la que más te retó y que te hayas dicho, ¿será que las ventas sí son lo mío? ¿Será que hago otra cosa? ¿Cómo hago para manejar este tipo de situaciones? Y mira, liderar equipos comerciales creo que es uno de los retos más grandes. Smart Bimo definitivamente fue para mí como un antes y un después. Yo creo que me reconfiguré, desconfiguré y volví a configurar como vendedora y como líder, porque aquí habían muchos retos. Fue una empresa que empezó muy pequeña y crecimos, nos disparamos en pandemia y tantos cambios. Finalmente tiene como el componente de una startup que todo el tiempo está creando, que todo el tiempo está innovando, que todo el tiempo está cambiando, y yo todo el tiempo estuve subiendo y bajando como en una montaña rusa. Entonces creo que fue la compañía que más aprendí, porque estuve como en todos los procesos, creándolos desde cero, pero también reestructurando unos que ya estaban creados. Bueno, fue muy, muy, muy enriquecedor. Y ahí me gustaría, pues no es centrarnos de pronto en esa experiencia, pero sí cuando tú me contabas acerca de esa experiencia que tuviste, como, no, yo llegué, estaba pues prácticamente en ceros, había muy poquitas personas en el equipo, y cuando te saliste habían ya 300 y pico de personas en el equipo. O sea, ¿cuál crees tú que es como la clave para uno empezar a escalar esos equipos de ventas? Porque tú me lo decías a mí, 350, y yo decía, 350 personas vendiendo productos que son digitales prácticamente. O sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿cuál es como la clave y cuál es como el momento correcto en el que yo digo, listo, voy a pasar de un vendedor a 2, a 3, a 5, a 10, a 20? ¿Cuáles son como las pautas que uno debe utilizar ahí? Bueno, aquí pasaron varias cosas. Primero, como ya dijiste, éramos poquitos. Fuimos escalando porque creamos algo que creo que es muy importante, y es mentalidad. Mentalidad acompañada de una muy buena cultura empresarial. Educar la ambición comercial es un reto impresionante. Creo que dentro de Smart Bimo lo logramos. Empezamos a conseguir vendedores de alto rendimiento. De hecho, todo el tiempo estábamos como capacitando. Para que te des una idea, diariamente capacitábamos todo el equipo comercial. Teníamos una estructura en donde el salario era 100% prestacional. Teníamos una competencia divina que sabía muchas veces horrible, pero la gente se volvió muy competitiva. Y digamos que hubo muchos componentes que hicieron que la compañía creciera. Es que eso no hay como una receta, pero sí hay muchas cosas que tienen que suceder. Entre esas que empezamos en un momento bien importante de la industria, en donde la transformación digital era una necesidad porque estábamos en pandemia. Entonces empezamos a crecer y a crecer y a crecer, además porque entregamos una oportunidad de negocio y crecimiento para las personas que estaban en la casa. Entonces creo que también fue la mezcla de muchos momentos y muchas cosas, pero si yo te pudiera decir que de todo eso es lo que más rescato, lo primero es la creación de mentalidad y de ambición en los vendedores, y lo segundo,
es la metodología, ¿sabes? Tener metodologías bien estipuladas y organizadas para los procesos de ventas es súper importante y creo que eso fue Y digamos de esa experiencia y las otras experiencias que has tenido, ¿cuál crees tú que es el momento clave en el que tú dices como empresario o como líder de ventas, no, yo tengo que pasar de un vendedor a dos o de dos a tres? O sea, ¿cuál crees tú que es como el punto de medida o cuál es la métrica o es un KPI, pues llamarlo así, pues más sofisticado? Pero ¿cuál es como el momento en que diga, definitivamente yo necesito otro vendedor? Bueno, primero, la caja registradora te va diciendo, te va dando un indicador importante. Pero el siguiente vendedor se tiene que conseguir no necesariamente porque ya tengas el flujo de caja, sino porque tienes la necesidad de crecer. Primero, porque tiene que haber un pareto de comparación en donde tú tienes un vendedor de alto nivel, del de medio nivel y el de bajo nivel, y el de más alto arrastra a los otros. Entonces, primero creo que lo importante es querer crecer. Yo no siento que es que haya un punto en donde tú digas, uy, ya, ahora sí voy a contratar, porque es que normalmente la gente siempre quiere tener plata para pagar el vendedor. Yo lo haría al revés, es no tener la plata, pero hacer que el vendedor la produzca para pagarle. Y digamos que si yo tuviera que pensar en un momento importante, es en el momento en el que mi cantidad de leads, de adquisición de leads, me va a permitir crecer en volumen de ventas, y creo que eso es un KPI importante, saber qué cantidad de leads yo necesito para entender qué cantidad de vendedores van a atender esos leads y los van a convertir. Entonces, digamos que son varias cosas, entre esas la oferta y la demanda que me va dictando. Fíjate que hace poquito estaba en una charla pues ahí con un mastermind que yo estoy y nos estaba contando pues la persona que manejaba las operaciones de una compañía muy grande. Ellos están facturando como $1 millón al mes en productos digitales, y el hombre, ¿sabes qué decía? Que cuando ya él empezaba a ver que su fuerza de ventas estaba cumpliendo el presupuesto muy fácil y que estaban llegando a cumplimientos, incluso sobrepasando los cumplimientos, era el momento de contratar un vendedor nuevo, porque ya digamos que estaban siendo tan fácil vender que quizá estábamos teniendo muchos leads, muchas personas comprando, y que tanto de pronto le estamos dando la atención. Entonces, que en el momento que usted empiece a cumplir mucho la cuota de ventas y que tenga ya unos cumplimientos altos, ahí hay que contratar a otro vendedor. ¿Tú qué piensas de esa punto de vista? Sí, tiene sentido. Es que pensar en momentos precisos, exactos y perfectos es difícil, porque todo va también en la mentalidad de la compañía. Mira, hay gente que se está quebrando y lo que hace es invertir más. Puede sonar muy lógico, porque la gente piensa que la conversión fácil es un indicador para crecer, y digamos que tiene todo el sentido, pero también el no convertir también tiene una necesidad de crecimiento. De hecho, nos pasó en varias oportunidades en Smart Mimo. Nos estancábamos y nuestra estrategia era ampliar la fuerza de ventas y crecerla. Entonces, digamos que creo que ambos son válidos, pero tienen que ver mucho con el producto, tiene que ver mucho con el momento del producto. Es demasiado difícil tener una fórmula correcta y precisa. Súper. Yo me quiero volver un poquito ahorita que tú mencionabas la mentalidad, que decías como que eso es lo más clave. Y fíjate que es un tema que yo hablo mucho, de hecho por eso le puse a este podcast Ser para Vender, porque yo creo que para tú poder tener resultados, primero tienes que ser y tienes que creerte el cuento, y es algo que yo le digo mucho a los vendedores. Incluso si usted no tiene ni NPI de lo que su cliente necesita, usted qué va a vender, y si usted ni siquiera cree en usted qué va a vender, ¿cierto? Entonces, si tú, digamos, dudas de, ¿será que yo soy el buen vendedor? Y si tú te miras al espejo y dices, ay, ¿será que sí me van a comprar hoy? O sea, es muy difícil que que otra persona pueda creer en ti. De acuerdo. Entonces, digamos que yo me impulso mucho de tema y siempre trabajamos como desde la mentalidad del ser, pero pues obviamente también la técnica de ventas. ¿Tú qué tan determinante crees? Pues ya me lo dijiste, pero ¿cuáles pueden ser como las claves para yo fortalecer esa mentalidad como vendedor? O sea, ¿cuáles son de pronto pasos que puedo hacer? No sé, algunas técnicas, hábitos, ¿hay algo de pronto que tú hiciste en su momento? Mira, primero, querer romper tus esquemas es muy importante. Para mí los hábitos y la disciplina son... Esto ya lo dice todo el mundo, que a veces suena como otra con el mismo discurso, este cliché, frase de cajón ya se volvió. Pero es así. Nuevamente, yo no considero que para nada hay fórmulas mágicas ni absolutas, pero a mí que me ha funcionado, a Jessica Prado que le ha funcionado, tener metodologías, tener rutinas,
Por ejemplo, eso me ayuda a mí mucho y siempre se lo recomiendo a los equipos comerciales y a los líderes de los equipos comerciales. Es primero pues generar rutinas en donde uno se prepare antes de empezar incluso su jornada laboral, en donde entienda que le funciona el sistema, le funciona el internet, que hoy en día estamos todos tantos haciendo home office, pero antes de eso, para mí es muy importante trabajar en mí. Entonces yo me levanto temprano, no porque me encante el club de las 5 de la mañana, se lo digo por mí, nunca madrugo, odio madrugar, pero también entendí que el tiempo más eficiente y más efectivo es Cuando antes nadie de las molesta. 6 de la mañana. Cuando que es nadie le escribe, cuando nadie me escribe, cuando nadie me molesta y mira, medito, hay gente que le gusta orar, para mí también es súper válido. También tengo como mis mantras diarios de gratitud. También siempre hago algo que parece muy chistoso, pero nunca me levanto poniendo el pie izquierdo. O sea, todas esas cosas que aunque parecen relacionarse con misticismos y demás, son simplemente factores de disciplina que van entrenando el cerebro. Y para mí eso funciona súper bien. Entonces me levanto, primero medito, oro, después me despierto, después me levanto de la cama con mi rutina, después me voy a estudiar. Normalmente estudio en las mañanas de diferentes temas, intento que sea diferente para levantarme inspirada. Cuando puedo, hace días no entreno, pero hago ejercicio, me gusta activar el cerebro también haciendo ejercicio. Los checklists para mí son mágicos, entonces reviso mis checklists, normalmente finalizo mi jornada con un checklist y empiezo mi jornada revisando el checklist. Y creo que eso también lo prepara uno para concentrarse y para hacer las cosas de forma más eficiente, porque es que uno en el día a día como vendedor está todo el tiempo súper revolucionado, ¿sabes? Porque hay un reto bien importante dentro del mundo de las ventas y es que lo que pasó ayer ya pasó y lo que viene hoy es en lo que me tengo que concentrar, pero la acumulación de todo lo que he hecho los días anteriores son la suma y cumplimiento de mi presupuesto, pero día a día y mes a mes todo cambia. Todo cambia, o sea, ya lo que vendiste ayer, no importa si vendiste mucho o poquito, ya el día de hoy es otra meta, otro reto, entonces enfocarse es súper importante. Mira, con eso que tú decías, yo le digo siempre a las personas cuando las entreno y es, el éxito es la suma de los hábitos adecuados. De acuerdo. Y de hecho les digo, y como usted empieza las 2 primeras horas de su mañana, es como va a ser el resto del día. Entonces, si usted no tiene una serie de rutinas y no se trata pues como de que, no, entonces a partir de mañana solo voy a comer lechuga y voy a correr 2 kilómetros diarios y me voy a leer 10 libros. No, es simplemente, bueno, ¿qué puedo hacer diferente hoy que me active? Porque tú sabes que la mayoría de lo que hacemos, y sobre todo en Latinoamérica, es me levanto, apago 10 veces el despertador, entonces digo, no, porque me tengo que levantar, maldita sea, porque tengo que ir a trabajar, no sé qué. Y entonces te levantas y entonces prende la televisión y las noticias terribles y entonces empiezan a programarte, que de hecho dentro de la PNL, no sé si tú habías escuchado que se llaman las holografías. Sí. ¿Y qué es la holografía? Es como si tú tuvieras un proyector en los ojos y es lo que tú estás proyectando, como si fuera un holograma. Entonces, si yo no empiezo a cuidar ese tipo de cosas, va a ser muy complejo que puedas tener una conexión con el cliente. O sea, si la energía de tu cliente está acá Total. y la tuya está por acá, eso no va a haber conexión, ¿sí? Y ahí es donde venía la pregunta y es, pues hay gente que es muy escéptica y hemos hablado mucho que la ley de la atracción y todo este tipo de cosas, pero ¿qué tanto sientes tú que influye tu energía y tu vitalidad con el tema de la venta? Absolutamente, influye en todo, o sea, para mí estar conectada, mira, es que sabes una cosa, yo pienso que es que disfrutarse lo que uno hace también tiene que ir muy amarrado de todo eso, ¿no? Porque es que nuevamente hay gente que le toca ser vendedor, pero si tú te estás disfrutando el ser vendedor, el ser zapatero, el ser vicepresidente, digamos que en términos generales eso también hace que tu mentalidad esté conectada con lo que estás haciendo. Para mí es súper importante, súper importante. Súper. Listo, ahora hablemos un poquito de ese rol de, pues tú me decías, yo estaba en el rol de vendedora, estaba en el líder, antes de empezar me dijiste, no, a mí yo sí soy una vendedora, a mí yo pues neta, ¿cierto? Entonces incluso ya le hemos puesto unos nombres súper sofisticados, no, yo soy hunter, yo soy farmer, y yo soy key account manager, y yo soy un SDR, y no sé qué, a la final todos terminamos siendo vendedores. Vendedores, ¿sí? Me encanta. Pero ¿cuál crees tú que son de pronto como los principales retos que uno tiene como vendedor? O sea, ¿cuáles son como esas cosas que uno tiene que sobrepasar si se quiere meter en esa profesión? Lo primero es aprender a lidiar con el equilibrio de la vida personal y el mundo de las ventas. No, el orden no es en orden de importancia lo que estoy diciendo, pero creo que el equilibrio de estar todo el tiempo pensando en el futuro, porque los vendedores todo el tiempo estamos con ansiedad, es una de esas.
Lo otro que creo que puede ser muy importante para poder lidiar con la carrera es que a uno le guste, le apasione, porque eso es una carrera de servicio, ¿sabes? Estar todo el tiempo teniendo que entregar tu energía, tu conocimiento e incluso tu estructura mental es un reto bien importante. ¿Qué otra cosa puede ser? A ver, yo creo que el ser vendedor es también como una carrera que es 24/7, 365, porque yo no creo que uno como vendedor debería ponerle horario. Esto va a sonar súper negrero, pero a mí me parece que funciona muy bien para todo lo que yo he hecho en la vida. Y es que ponerle horario como a las ventas es como ponerle límite a la billetera y a los sueños. Entonces creo que eso también lidiarlo, porque muchas veces la gente se contradice, o sea, es bien complejo. De hecho, yo he tenido vendedores o he hecho entrevistas a gente que yo les digo de 1 a 10, ¿qué tanto te gusta la plata? Me dicen, no, pues 5. Y yo, pero no, ¿por qué 5? ¿Cómo así que 5? Y para mí es que Es que el dinero no compra la felicidad. Claro, y un montón de gente me dice eso y no me compra el tiempo y no me compra la salud, y yo... Entonces entra todo el tiempo la gente como en ese desbalance y a querer portarse zen cuando pues no es una carrera ni un mundo como para estar pensando en que uno se tiene que sentir mal porque su relación con el dinero está hecha miércoles, y creo que ese equilibrio es bien fregado. Es que fíjate que eso es un tema que a mí me cuesta mucho, y es listo, tú llegas a tu casa, no sé qué, y de hecho con mi esposa hablamos mucho, que por dedicarme un poquito más de tiempo, no te saltarte el teléfono, no sé qué, pero entonces tú llegas y tienes un cliente en la línea y te dice, quiero esto, y no es como que, pero es que yo sé que si no lo hago, Mira, voy a perder mira. sí, como que voy a entrar al baño y ya vengo. O sea, ¿cuál puede ser una clave para uno encontrar ese balance? O sea, si lo ha encontrado, no, pues... es que yo, pero porque hay que tener el balance, o sea, es que no hay manera. O sea, suena lindo y yo pienso que también la gente tiende a romantizar ese tipo de cosas. Las ventas no se pueden romantizar justamente por eso, porque es un tema de oportunidad, es un tema de oportunidad, y la venta es irracional, pero es aquí en el ahora y es calientico, y bueno, es que son muchos factores, pero yo no creo que eso se logre. Tú ahorita hablabas del tema del servicio, que es una cosa que yo creo que a veces nos cuesta cuando estamos en las ventas, porque nos obsesionamos tanto con el tema de generar ingresos y que es que yo tengo que vender y cumplir este presupuesto y no sé qué. Incluso puede llegar un momento que yo lo he mencionado, o sea, las comisiones se pueden terminar convirtiendo hasta en una herramienta de mala, o sea, para ti como vendedor, porque pues de soborno incluso, porque entonces tú dices, bueno, no, entonces este cliente me va a comprar esto, pero me está pidiendo esto. Me importa, yo voy a hacer porque con tal de llamarme a comisión, no me importa y lo tengo que hacer mal. Pero ¿cómo hacemos un poco para entender que finalmente vender es servir? Y cómo yo en vez de pensar, listo, me quiero ganar esta comisión, más bien pensar, oiga, es que si yo le ayudo a estas personas y entre más personas yo ayude, pues más ingreso voy a tener y ya sé que el dinero va a ser una consecuencia de ese servicio. Entonces, ¿cómo piensas tú o cómo ves esa parte de que finalmente vender es servir? Mira, existen todo tipo de vendedores y esa sobreventa tramposa hace parte de la educación cultural que tú también tienes, ¿no? La cultura de vender a como de lugar al precio que sea, juepucha, desafortunadamente eso está muy desarrollado, por eso es que este medio está como medio corrompido, ¿sabes? Y por eso los vendedores no nos ven serios y, tú eres abogado, eres arquitecto, pero eres vendedor, eres dicharachero, tramposo, mentiroso, Culebrero. Claro, te asocian de una vez, y este man me ve y me vende, qué pereza. Entonces es un poco complejo, pero yo creo que eso va también desde la educación y desde trabajarte a ti, nuevamente, ese trabajo interior que haces de construcción de ser humano. Yo siempre, mira, una recomendación súper importante para todos los vendedores y líderes de ventas, por favor, vayan al psiquiatra. O sea, esto tiene que ir amarrado, porque es que trabajarse uno mismo en un mundo en donde va esta revolución es bien complejo, pero creo que estarse trabajando todo el tiempo a uno, entendiendo qué clase de ser humano quiere ser, es muy, muy, muy constructivo. O sea, ese proceso de co-creación como ser humano tiene que ir muy de la mano con lo que quieres expresar y ser. Si tú ves como esto como una carrera de servicio, es muy diferente a si ves esto como la carrera que me va a sacar de pobre porque me tocó. Hay una gran diferencia. Jessica, imagínate que tú tengas un cliente y llega donde ti a pedirte un consejo y te dice, Jessica, mira, es que yo tengo una persona en el equipo que es muy buen vendedor, o sea, es mi mejor vendedor, ese
lo vende impresionante y la verdad yo quisiera la oportunidad de él y quisiera como ponerlo de líder del equipo, o sea, quisiera ascenderlo. Lo he ¿Sí? vivido. ¿Tú qué le dirías? Uy, eso es un gran error. Pareciera que es la carrera que debería hacer un vendedor siempre, ser el mejor vendedor para ser el mejor líder, pero no necesariamente una cosa acompaña a la otra. Yo ya lo he vivido y me he equivocado. Las veces que he ascendido al mejor vendedor, solamente por ser buen vendedor, no les permite muchas veces ser un buen líder porque no tienen inteligencia emocional, porque Están enfocados solo como en una meta. están súper canibalizados. Y digamos que la meta es súper importante, claro, pero es que es más, o sea, es también empatizar, es conectar, porque dentro del mundo de las ventas las personas tienen una vida. Y viene otra vez el tema del equilibrio, ¿no? Entender cómo tú como vendedor tienes que... Yo a mis vendedores les decía que son presentadores de la serie de entretenimiento de los noticieros. No tienen problemas, están divinos, sí, pero finalmente uno termina siendo un ser humano. Y que el gran vendedor, ahora líder, entienda eso, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo creo que primero hay que entrenarlos en liderazgo y hay que entender qué capacidad de liderazgo tienen para ascenderlos más que si son los mejores vendedores. Sí, no tirarlo ahí como de una, sino, No. venga, listo, usted le quiere dar la oportunidad, está bien, o sea, y está bien que, y conozco, pues, tú empezaste como vendedora, llegaste a ser líder, en su momento yo también, digamos, llegué a liderar equipos, pero digamos que es como no tirarlo solo allá, como, oiga, mira, a ver si nada, sino, listo, usted le quiere dar la oportunidad a esa persona, dele, inviertan en la persona y dele la posibilidad de que pueda desarrollar muchas de esas habilidades, porque hace poco leí en un libro y decía, los vendedores somos egocéntricos, solo estamos pensando en esa meta. Entonces cuando tú los pones a liderar un equipo, ya no es la meta solo tuya, sino que las de todo tu equipo. Y entonces si tienes unos que no van al ritmo tuyo, te empiezas a frustrar. Y Pero no les ¿por qué paras no vende? bolas. Y no le paras bolas. Los dejas Yo más bien me botados. voy aquí con los que sí venden. Entonces creo que es un tema bien retador. Sí, porque no saben manejar procesos. Y Y a los fíjate- vendedores hay que hacerles su proceso. No, y sabes que para mí fue un tema complejo porque yo hace por ahí 3 años tuve la oportunidad de estar en una charla en Bogotá y estaba uno de los que fue como los primeros empleados de HubSpot, de este CRM. Y de hecho tiene un libro súper bacano. Y el hombre, pues antes de ese evento, yo era de los que le decía a los clientes, no, hágale. Si usted tiene, coja a su mejor vendedor y póngalo de líder. Eso, hermano, va a la fija porque si hace eso me le va a ayudar a que todos los otros desarrollen la habilidad. Y ¿sabes qué fue lo primero que dijo este tipo en la conferencia? Si usted pone a su mejor vendedor de líder, la fregó. Y yo como que, eso fue como un baldado de agua fría y a partir de ahí cambié por completo ese Borraste, concepto. Sí, total. O sea, corregiste. como que de mi cabeza, porque definitivamente es eso. O sea, no, y yo creo que aplica para todo. O sea, si Total. tú tienes una muy buena persona en el equipo contable y le vas a dar la oportunidad, sí, puede que sepa mucho de la contabilidad, pero no es lo mismo saber de contabilidad que liderar, y lo mismo en las ventas, no es lo mismo vender que liderar. Entonces yo sí creo que tiene que haber un proceso ahí como de aprendizaje previo, porque si no te vas a enredar por completo. Total, estoy súper de acuerdo contigo. De hecho, pienso que incluso los líderes también necesitan formación. O sea, porque liderar no es algo que sí se aprende en el día a día, pero no debería improvisarse tanto, ¿sabes? Porque es que todo el tiempo estamos como aprendiendo en el camino y eso cuesta mucho más. Eso cuesta mucho más que haber entrenado a un líder para poderlo poner ahí. ¿Y tú eres más del equipo líder o más del equipo vendedor? O sea, ¿cuál es como que si tú en ese momento tuvieras la oportunidad de volver a trabajar con una empresa o por cuál camino te irías? O sea, te da la opción. Mira, ¿tienes la posibilidad de liderar este equipo o tienes la posibilidad de ser vendedor? Lo lidero y me meto a hacer ventas. O sea, te digo que... Líder que vende. Líder que vende. Lo lidero y me meto a hacer ventas. Es que creo que además uno como líder debería siempre hacerlo, ¿sabes? Es que eso es lo que pasa. Que es que cuando eres líder te empiezas a ver allá inalcanzable mandando a todos y no es así. Hay que meterse, hay que untarse, hay que sacudirse y hay que rasparse las rodillas con el equipo para que... Yo soy de las que lidera desde el ejemplo. Entonces soy líder que vende. Súper. Mira, esa es una discusión precisamente que yo estaba teniendo esta semana con un cliente y hablábamos de eso. O sea, venga, ¿el líder debería vender o no debería vender? O sea, porque, a ver, yo pienso que sí debería vender y tú ahorita me lo estabas diciendo, porque finalmente pues tú no le puedes pedir a tu equipo que venda si tú no vendes, ¿sí? Pero también muchas veces empieza a pasar que, bueno, venga, pero entonces no, o sea, se emociona uno tanto con la venta que vuelve y se convierte como en vendedor y abandona el liderazgo. ¿Cómo, digamos, manejar esa balanza para que funcione tu rol de líder,
pero que además el equipo funcione y que tú les puedas dar el ejemplo. No, pues evidentemente no me voy a poner a vender al mismo nivel de un vendedor, pero eventualmente tú sabes que uno todo el tiempo está o sea, a ver, un buen líder también es alguien que todo el tiempo está capacitando a su equipo de ventas. Para mí eso es crucial, es súper importante, pues no puedo perder mi rol de líder. Pero nuevamente lidero a partir del ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar estrategias como, por ejemplo, no pudiste cerrar el cliente, ven, te acompaño y te ayudo a cerrarlo. Sí, que no necesariamente tiene que ser todo el proceso de la venta, pero sí apoyar en partes, ponerse sobre todo la 10 con los vendedores que son de bajo rendimiento, porque normalmente pasa que es que los que lideran les pasa lo que estábamos hablando ahorita, y es que están muy enfocados en los duros, en los que venden súper bien, pero no en los que no venden bien, ¿sabes? Entonces, acompañar esos procesos también le da a uno como ese campo de acción para poder retomar las ventas sin descuidar una cosa con de la otra. O sea, no es que yo todos los días me vaya a poner a vender, pero lo hago apoyando el equipo y eso de alguna manera también me ayuda. En toda la carrera que tú llevas en la parte de ventas, ¿cuál crees tú que son como 3 errores que tú crees que son muy frecuentes en los vendedores? 3 errores frecuentes. Sí, como que uno diga, es muy común que pase y pues hay que trabajar en ellos, porque si no, pues no vas a poder tener el resultado. El primer gran error es que no creen en el producto, no lo conocen, no lo entienden, no lo sienten, no lo vibran, y creo que eso es gravísimo. Sí, o sea, si se no crean el producto, pues ¿cómo voy a ir a vendérselo? No puedes, es duro. El segundo, creo que es estar todo el tiempo improvisando la venta. Sí, los vendedores que van creyendo que vender es mirar a ver con qué sale el cliente, a ver yo qué le respondo, eso me parece un gran error. Pero o sea, no preparar como las reuniones. Sí, no preparar las reuniones, pero sobre todo no preparar su producto, no tener una estructura, no estoy diciendo, no, tampoco quiero que se vean robotizados ni que todo el tiempo estén como repitiendo como loritos un speech, que finalmente eso termina siendo una forma de aprendérselo, pero no estructurar tu proceso comercial, la conversación, cómo saludas, o sea, al no prepararte, para mí eso es complejo. Pero la que me parece más grave es que los vendedores no escuchan, todo el tiempo quieren es contestar, ¿sabes? Yo los llamo los vendedores vomitones. Sí, que llegan a... eso, vendedores venden esto, y quieren salir a vomitar todo ese conocimiento y a dárselas de que saben y de que entienden y de que... Y no se trata de eso, ¿sabes? Yo pienso que el mejor vendedor es el que mejor sabe escuchar, pero también que sabe preguntar lo correcto para saber lo correcto y responder. Entonces, el no escuchar para mí es un error garrafal. Creo que no hay nadie que tenga mejores versiones de sus necesidades que el mismo cliente. Y creo que eso es uno de los errores más grandes. Súper. Tú hace poco terminaste un proceso profesional bien importante, estuviste temas de China y unas responsabilidades importantes. ¿Qué viene para Jessica de aquí en adelante? Uy, Jessica está haciendo un montón de cosas, entre esas consultorías e implementaciones de equipos comerciales. Hay una necesidad impresionante en muchas industrias, pero sobre todo de los emprendedores, porque no saben por dónde. Tienen un gran producto, tienen grandes vendedores, pero no tienen justamente lo que estamos hablando, como la estructura, el proceso, y creo que tener esto claro es como cuando te vas a un viaje. Siempre también cuando entreno a mis vendedores les digo, miren, cuando ustedes se vayan a un viaje, por favor lleven el mapa. Llevar el mapa les va a dar asertividad. La carrera de las ventas obviamente es de muchas variables y los puede desviar, pero tener el mapa no los deja perder la ruta. Entonces, estamos haciendo eso. Bueno, vienen proyectos los dos en consultoría comercial y bueno, básicamente ayudando a emprendedoras, emprendedores y también capacitando mujeres C-level para que hagan un buen proceso dentro de los proyectos comerciales que tienen. Súper. Para que vamos terminando, Jessica, una pregunta es, o sea, ¿qué le recomendarías tú a los que nos están escuchando en este episodio y que hemos venido hablando de este mundo tan apasionante de las ventas? Y aquí nos pudiéramos, yo creo que una reunión entre vendedores nunca termina. Pero ¿cuáles serían como esos consejos claves que tú le darías a esas personas que están iniciando las ventas o que quizás ya llevan en ventas un buen tiempo y quieren de pronto escalar sus resultados? ¿Cuáles serían como esos consejos que tú le darías? Bueno, el primero es que tengan humildad para aprender. Un vendedor nunca está en versión final, ni tú ni yo estamos en versión final. Esa es una.
La segunda es que sean muy conscientes de cómo entienden y conciben su proceso comercial, porque cada uno tiene como una forma, entonces que practiquen mucho su forma de vender. Para mí eso es también súper importante. Que generen rutinas diarias. Yo tenía uno de mis mejores vendedores y líderes, lo admiro un montón, decía que la venta es un músculo y que hay que entrenarlo, y eso yo lo convertí en una frase que siempre repito, y es que en efecto hay que entrenarse todos los días. Y por último es ser más para vender mejor, y es entrenarse a uno mismo y trabajar en uno mismo para poder entregar, porque como te dije, esto es una carrera de servicio. Súper excelente. Bueno, Jessica, pues agradecerte por este espacio. Esta es una nueva temporada que estamos iniciando con nuestro podcast, donde queremos empezar a traer líderes de ventas, vendedores, personas que han estado en esta carrera durante mucho tiempo y compartirnos muchos de esos fracasos, aprendizajes, éxitos que los ha forjado, y también tener de alguna manera una visión alrededor de las ventas, porque si hay un propósito que yo tengo es poder que la gente entienda, casi que democratizar las ventas, y que las personas dejen de verlo como eso que hablamos al principio, de que eso es ser el culebrero y que eso es ir con la maleta. No, es que tú vender hasta para conseguir pareja te sirve. Entonces venimos trabajando mucho en eso, y de verdad que gracias por la invitación, por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues yo creo que vamos a tener mucho espacio para conversar, porque como dijiste, estamos empezando unos proyectos bien interesantes de consultoría comercial. Yo me he alejado un poquito de ese campo, pero ahorita los clientes hemos identificado, cuando yo voy, pues nosotros tenemos el tema de selección de talento, y vos donde un cliente me dice, yo necesito un vendedor, y yo no, usted necesita un vendedor, usted necesita primero estructurar su proceso comercial, porque si no va a quemar a este señor y se va a aburrir. Entonces, de verdad que yo sé que vienen unos procesos bien bacanos. Entonces, bueno, muchísimas gracias por hacer. Muchas gracias a ti, de verdad. Este espacio creo que todos los vendedores y los líderes comerciales lo queremos. Ahora nos toca también enseñarle al cliente a cómo ser un buen cliente, a responder. Eso es para otro capítulo. Aquí tenemos tema de conversación, pero de verdad, mil gracias por la invitación. Súper. Muy bien, si te gustó este episodio de hoy, te invito a que lo compartas, a esas personas que creen que les pueda servir lo que hablamos hoy, que estén en el mundo de las ventas, que estén liderando equipos o que quieran empezar en el mundo de las ventas. Síganos en nuestro canal, sigan todo lo que es nuestro podcast, el canal de YouTube. Van a encontrar información de mucho valor para que tú puedas convertirte en esa persona a quien tus clientes quieren comprarle. Chao.